So, para esta semana nos corresponde, bueno, no esta semana, de hecho empieza el próximo sábado. Bueno, este sábado empieza la actividad número 3, o sea, la semana número 4. Alright. La semana número 4 desde que iniciamos el curso, pero es la actividad número 3. Right? Entonces, es un poquito adelantada con los días, pero igual esto queda grabado. Esto le sirve mucho a las personas que ya están en ese proceso de empezar o están en el proceso de desarrollar la actividad número 3, ¿cierto? Pregunta, ¿están viendo mi presentación? Yes. Okay, yes. Great. So this is the agenda for today, and the agenda is describing objects and feelings, right? La descripción de objetos y emociones. Number 2, it's asking questions, yeah? Hacer preguntas. ¿Cómo haremos preguntas? ¿Cuál es el vocabulario? ¿Cuáles son las palabras that we need to make questions, right? Number 3 is comparative forms. Comparative form es como la forma, la estructura gramatical fuertecita que vamos a ver en esta actividad. Y, which is comparative forms, formas comparativas. ¿Cuáles son las dos formas comparativas? Number 2 is evidences, las evidencias, and doubts, right? Number 3 is doubts, questions that you guys may have in terms of grammar, in terms of vocabulary, in terms of what activities we need to develop and what activities we need to finish, to conclude by the end of the week. All right? So, guys, this presentation is not different from the ones that you have on the material support. Toda la información que está aquí comprimida, porque lo que hago yo es como comprimir todo lo que hay en el material de apoyo, se los traigo. No es diferente a lo que ustedes van a encontrar en el material de apoyo cuando se encuentren con él. All right? So, what are the adjectives? What are the adjectives that we need to describe objects and feelings? ¿Cuáles son los adjetivos que usamos para describir personas o sentimientos, o personas y objetos, right? Objects and feelings. And en qué cambian, en qué se modifican. ¿Y qué son adjetivos? Pues los adjetivos son esas palabras que nosotros usamos para calificar algo. Esos son los adjetivos. Que se están conectando más personas. Good morning for the ones who are just arriving. Buenos días para los que están llegando. All right. So this is the general idea. All right. This is como la idea general, basically, right? So what is idea? Adjectives ending in ing describe characteristics about something or someone, and they are used after the verb be. All right. Los adjetivos, recordamos que los adjetivos son las palabras que usamos para calificar algo, ¿cierto? Cuando alguien es interesante, cuando alguien es emocionante, cuando alguien está aburrido, cuando alguien está triste, cuando alguien está alegre, cuando alguien está enamorado, ¿ok? So, esos son los adjetivos, cuando usamos para calificar las emociones de algo, ¿sí? O de alguien. So, these adjectives terminan en ing, right? Cuando terminan en ing, usualmente los usamos después del verbo to be. ¿Cuál es el verbo to be? So, is, are, and am. All right, that's the verb be. So, here in this chart, mostramos algunos de los adjetivos que terminan en ing. Right? Y cómo y en qué posición del verbo van, all right? So,
it says in English, right? Then we explain it in Spanish. So in English, is Mary is an interesting girl. She's interesting. She's an interesting girl, right? Esta es una de las características de Mary. She is an interesting girl. Es una chica, Mary es una chica interesante, right? Este es el adjetivo terminado en ing, all right? Well, look, in Spanish is no different, right? Nosotros estamos acostumbrados a pensar que todo lo que termina en ing es ando y yendo, pero eso aplica a veces solamente para los verbos, ¿sí? Interesante no es un verbo, interesante es un adjetivo. Entonces, cuando termina el adjetivo en ing, no es que sea ando o yendo, ¿sí? Caminando, corriendo o interesando, no, es interesante, all right? Now, Romeo and Juliet, it's an exciting love story. Romeo and Juliet is an exciting love story, right? So, Romeo y Julieta es una emocionante historia de amor, right? It's an exciting love story. ¿Cuál es el adjetivo? El adjetivo es excite, right? And la terminación es en ing, right? It's an exciting love story. Es un adjetivo que nos califica cómo es la novela de Romeo y Julieta, ¿cierto? ¿Cómo es? Pues es exciting, it's very exciting, right? Entonces pensemos en que alguien es interesante, alguien es emocionante, right? O algo es emocionante. Podemos ir pensando en que alguien es emocionante o algo es emocionante, right? So the movie was boring. The movie was boring, so I went home early. The movie was boring, so I went home early. So what is the adjective here? The adjective is boring, right? Y también termina en ing. So la película estaba aburrida, entonces me fui a la casa temprano, right? So los adjetivos no solamente son buenos, no son calificativos emocionales, positivos, siempre, no. A veces son negativos también. Entonces, tenemos los positivos y los negativos. Positivos podría ser interesting and exciting, right? Y otro adjetivo, el negativo, podría ser boring, ¿sí? Me gustaría que ustedes en el chat me hicieran un ejemplo así parecido, right? Usando algún adjetivo terminado en ing. Piensen ustedes allá en un ejemplo de algo que podrían ustedes escribir con ing. En el chat lo podemos escribir. En el chat lo podemos ir escribiendo, ustedes me van colaborando con los ejemplos, right? Aquí ya hay 3, ustedes me ayudan a pensar. Por ejemplo, podemos escribir the party, cómo estaba la fiesta, if it was boring, or if it was exciting, or if it was interesting, or the class was boring, the class was interesting, or the class is interesting, bueno, en ing, ¿ok? Pueden ir pensando ustedes en describir objetos y describir personas, ¿ok? Adjetivos terminados en ing. Catalina says the class is exciting. Yes, very good, Catalina. So you're describing the class is exciting using excite, right? Excite es emocionante, right? Excite es emocionante y terminado en ing, which is exciting. Very good, Catalina, excellent. Y todos esos adjetivos los usamos para describir cualquier cosa, o sea, la clase, la fiesta, the party, the seminar, bueno, ustedes tienen más imaginación que yo. ¿Nadie más se anima a hacer un ejemplo? Sebastián dice, the book Pet Cemetery is a terrifying experience. Excellent, Sebastián, excellent. It's a terrifying
Te faltó la N, terrifying experience, but muy bien, excelente. Es una experiencia aterradora, right? It's a terrifying experience. Excellent, Sebastián. Excellent. Para los que están llegando, welcome, good morning. We are checking the adjectives, terminados in I and G, all right? Those are the ones we use to describe people or situations. The COVID situation is worrying. Excellent, Brian. Yes. So, but first, remember that COVID goes first. COVID goes first. So the COVID situation is terrifying. Worrying. Es preocupante, right? It's worrying. Excellent. Very good. A ver, sigan escribiendo que yo ahorita los leo. Bueno, ahora están los dos tipos de adjetivos, right? Tenemos los primeros, that goes with ing, los que terminan en ing, but then we have the ones that end in ed, los que terminan en ed. All right? So this one goes to describe feelings and emotions, all right? And they are used after the verb be or to feel. Right? So this one right here was to describe characteristics. Características acerca de algo, de alguien, el ing, right? But this one es para describir feelings or emotions. Feelings or emotions. Describir emociones y sentimientos. All right? So, y usualmente lo usamos after the verb to be. Usamos usualmente después del verbo to be o del verbo feel, que es el verbo sentir. Si voy muy rápido, me dicen, yo proyectos habitar. All right. Me van diciendo, yo le voy bajando al pace, right? So, Giovanni says, the movie is boring. Of course, yes, the movie is boring. Excellent. Esa es una característica de la película, right? It's boring. It is exciting to have friends, and they are also very interesting to share. Good. Nice. Sí, señora Catalina. Podrían ser dos frases diferentes, but yeah, they work. They work perfectly. Now, les estaba contando that these adjectives, los que terminan en ed, primero entonces tenemos los ing y tenemos los de ed, right? These are used to describe feelings or emotions, sentimientos o emociones, right? Here are some examples of this kind of adjective in the following chart. So aquí tenemos algunos ejemplos y ya vamos a revisar. Bien, si siguen conectando. People, welcome, bienvenidos for the ones who are just arriving. Attention y vayan pensando de una vez en el ejemplo que vamos a escribir, all right? I think that learning English is interesting. Yes. ¿Cómo es aprender inglés? Well, it's interesting, right? It's describing something. Está dándole la característica a algo, ¿cierto? Vayan pensando ahora en los adjetivos con ed, all right? So, here it says, en la siguiente, bueno, English. The news makes me feel depressed, right? The news makes me feel depressed. Las noticias me hacen sentir deprimido, all right? So, for example, depressed, deprimido. Pero también tenemos depressing, right? Pero quieren decir cosas diferentes, right? Depressing, for example, we can say the news are depressing. Las noticias son deprimentes. Pero ¿cómo me hacen sentir? They make me feel depressed. ¿Cómo me hacen sentir? Deprimido. All right? Sí, más o menos van entendiendo la diferencia. ¿Cuándo es que es uno y cuándo es que es el otro? Son un mismo adjetivo, pero sirven para cosas diferentes, all right? El mismo adjetivo para cosas diferentes. Entonces acá,
Por ejemplo, ¿cómo podríamos usar depressing en esta situación, en este primer ejemplo? Entonces, podemos decir, the news are depressing. Las noticias son deprimentes, y es verdad, right? The news are depressing. But how do they make me feel? ¿Cómo me hacen sentir? Well, they make me feel depressed. The news makes me feel depressed. Depressed, all right? The pronunciation is depressed, con T al final. Depressed. Bueno, la pronunciación es con T, la terminación es con ed, all right? She was amazed when her team won. She was amazed when her team won. Ella estaba asombrada. También tenemos amazed, también tenemos amazing, all right? When her team won. Amazing para describir características de algo y amazed para describir emociones o sentimientos. So, ella estaba asombrada cuando su equipo ganó. Amazed, all right? Sorprendida, asombrada, deprimido, como esos adjetivos en Spanish that we can say que terminados en ado, edo. Podrían ser como, así más o menos lo podríamos explicar en Spanish, all right? I am annoyed because of this cold weather. Estoy molesta por este clima frío. So I'm annoyed because of this cold weather. Annoyed también tiene el adjetivo, el compañero que es annoying. So, this cold weather, podríamos transformarlo. This cold weather is annoying. Annoying, okay? La situación, the cold weather, el clima frío, is annoying. It's annoying, all right? But how do they make me feel? ¿Cómo me hacen sentir? Well, I am annoyed. Makes me feel annoyed. All right? Listo, pasemos al chat. Cuéntenme en qué adjetivos pensaron. Ustedes que tienen más ejemplos, ustedes que son más creativos. Adjetivos terminados en ed, ed. Ya tenemos depressed, ya tenemos amazed, ya tenemos annoyed. En estos podrían ser interested, excited y bored. I am bored with English class. Sorry, I am bored in English class. I am excited because I got vaccinated. Porque me vacunaron, right? Estoy emocionado porque me vacunaron. Well, those specific situations. Cuéntenme. Aquí quedamos. I'm sad because I missed exam. Well, Catalina, remember that missed es un verbo y estamos hablando de adjetivos. Los adjetivos son los que califican alguna cosa. En este caso me van a calificar a mí mis emociones o mis sentimientos o los de los demás, right? I am sadness for the pandemic situation. Sadness es tristeza. Pero en este caso de sadness se convierte porque sad es un verbo. Sí, es un verbo que se transforma. Pensemos en adjetivos. Excellent, Brian. Yes, exhausted. Exhausted es cansado, ¿sí? Los adjetivos es como nos sentimos, esos calificativos de I am excited, bored, interested, confused. He was confused in the final test. Excellent. I am very interested in the cinema. Excellent. Giovanni, Sebastian, Brian, Mateos, I am excited about my new job. Excellent, Mateo. Yes. Yes. Excited, interested, confused, exhausted. Esos son los adjetivos, ¿sí? Los que nosotros en español podríamos decir, los que terminan en ado, ¿sí? O cansado, interesado, confundido.
emocionado, right? So, ya tenemos claro, we have clear what are the difference between adjectives terminados en ing, adjectives ending in ing, and adjectives ending in ed, right? Uno es para darle características a cosas o personas y la otra es para describir emociones y sentimientos. All right? Listo. Si van teniendo preguntas, please let me know. Si van teniendo preguntas, me dicen. Teacher, please repeat. You are going too fast. Esa es la primera parte del material de apoyo. Si lo entendió, vamos muy bien. Vamos con la segunda parte. The second part es más de vocabulario. No es tanto de gramática, sino de vocabulario. Right? And this vocabulary is about asking questions. ¿Cuál es el vocabulario más común? ¿Cierto? Porque las preguntas, pues, las formas son infinitas, pero ¿cuál es el más común que usamos para preguntar? So, in English, you can ask questions based on WH questions, right? Using what, add, a noun. Look at examples in the chat. Entonces, ¿cuáles son las preguntas que usualmente usamos para hacer preguntas? ¿Cierto? So, we have a bunch here. Tenemos un montón aquí, si quieren tomar apuntes para que se les vayan pues como aprendiendo. Right? So, the first word, la primera palabra es what kind. ¿Ya? What kind lo usamos, el uso es para ask about a description. What kind is more like qué tipo, qué clase, right? ¿Qué tipo de música? What kind of music do you like? I like salsa music, right? What kind? Good. Siguen conectando personas. So what kind of music do you like? What kind of pet is that? What kind of fruit do you prepare? ¿Qué tipo? ¿Qué clase? Right? That is what kind. Si les voy a pedir entonces el favor que cada uno, estamos más o menos 13 personas conectadas, que cada uno me colabore con el ejemplo del que quiera poner. Si pueden, de what kind o de lo que vayamos revisando, van ustedes haciendo como la pregunta. ¿Ya? What time? So what time is to ask about the time. ¿Ya? Preguntar acerca del tiempo. So what time do you get up? What time do you go to bed? What time is the class? What time? Yeah, whatever. What you wanted to ask is what time, ¿ok? Cualquier cosa sobre el tiempo usamos es what time y el complemento, ¿cierto? So what kind es qué tipo o qué clase de algo y what time, ¿ya? So now we have how. How? When you ask questions about specific information using how, add an adjective or an adverb. Look at the examples below, right? So how is very, very, very varied. Es muy variado, ¿sí? Según por lo que va acompañado, cambia su significado, ¿cierto? Entonces aquí tenemos, allá teníamos what kind y, acá, y what time, aquí tenemos todos los ejemplos con how, ¿sí? How. Y hay muchísimos más, sino que estos son como los más comunes y los que están como comprimidos en el inglés, right? En el material de apoyo. Entonces tenemos, the first word is how many, right? So how many? The first one's right here. So how many is to ask about quantity. Quantity. Cantidad, ¿ok? Para preguntar sobre cantidad. Pero tiene la especificidad que es con objetos contables, ¿sí? No sé, ustedes por allá atrás vieron ya cuáles son los contables y los no contables. Me parece que en English 1 vieron ustedes cuáles son los contables y los no contables. Right? So, para los contables, we use how many.
right? So how many books are there? How many bottles of water are there? How many houses are there? How many cars are there? All right, for countable nouns. Now, how much is the opposite? How much is for uncountable nouns? Es para los no contables, ¿sí? So how much does your new cell phone cost? How much does your new cell phone cost? How much is the water? How much is the salt? How much is, yeah. Todos los incontables, todos los adjetivos, todos los nouns, los sustantivos no contables, ustedes usan how much, all right? How long is to ask about the length, time, or space. Es para preguntar acerca de cuánto dura, ¿sí? Acerca de la duración, how long. So, how long did you stay there? ¿Por cuánto tiempo te quedaste allá? All right? That's for how long, para preguntar por cuánto tiempo, all right? How often about ask to is used to ask about frequency, qué tan seguido, right? Sorry. To ask about frequency, frecuencia, right? ¿Qué tan seguido tú haces alguna cosa? So how often do you go to the gym? How often do you go to the gym? So I go twice a week. I go once a week. I go 3 times a week. ¿Qué tan seguido tú? All right? Bueno, espero que tengan ese chat lleno de preguntas. Excellent. Very good. Very, 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 very good. Brian says, what time do you have lunch? Yes. What time do you have lunch? What kind of fruits is your favorite? Yes. Okay, Mateo, very good. What kind of sport do you like to play? Excellent. So what kind of sport do you like to play? Says Christian. Nelson says, what kind of people are they? Yes. ¿Qué tipo de personas son ellos? Yeah, very good. Katarina says, what kind of book do you like the most? Yes. Okay. ¿Qué tipo de libro te gusta más? Great. What kind of democracy work in this country? Okay. How many human rights are broken here? Yes. Excellent. You use what kind and how many? Excellent. Because human rights are countable now. And how many books are you ready daily? Are you ready daily? No, how many books do you read? Do you read daily? Thank you. Excellent. Very good. Me están entendiendo. Están cogiendo la pita. Very good. And how often? Well, to frequency, right? To ask about frequency. How far is to ask about distance, right? Distancia, ¿qué tan lejos? How far is your house? My house is 1 kilometer. It is 1 kilometer away. Está a 1 kilómetro de aquí. Yeah? How far is to ask about distance. How fast? It's about speed, right? It's about speed. Yes, how fast can you run? ¿Qué tan rápido puedes correr? Right? How fast can you run? And the last question is how old? How old is to ask about the age, la edad. All right, how old are you? I am 16 years old. How old are you? I am 16 years old. So this one is to ask about the age, preguntar la edad. All right? Entonces, como les había dicho, esto es más de vocabulario, right? Como de procesar qué significa, cómo va cada uno, en qué momentos, en qué situaciones yo uso cuál. All right? Depending on the need. Depende de la necesidad. Perfect. Questions, guys. Preguntas hasta ahora. No? Everything's good? Everything's good? Perfect. Now let's continue. La última parte es gramatical, ¿ya? La última parte es gramatical y esta sí quiero que todos participen porque esa es como la parte gruesita. La parte gruesita del material de apoyo. All right? ¿Y cuál es esa parte gruesita? Pues son los comparativos. Las formas comparativas.
las formas comparativas. All right? So, tenemos dos formas comparativas. Bueno, de hecho hay muchísimas más, pero estas son las que vamos a estudiar hoy. All right? Entonces, las formas comparativas, tenemos una, tenemos una aquí y tenemos otra aquí. Okay, so, to understand the comparative form as, right, es una forma comparativa que es como, en Spanish we say, tan como, right? Tan como. So, for example, Richard is as fast as John. As fast as John. Fast es rápido, right? Entonces, Richard is as fast as John. Aquí usamos adjetivos, ¿cierto? Calificativos. Interesante, emocionado. Bueno, adjetivos, ¿cierto? Los que pueden incluso poner, quiero que cada uno, por favor, escriba un ejemplo de cómo ve, basados en este ejemplo aquí, usando as, ahí en el chat. So, Richard is as fast as John. ¿Cuál es la posición del as? Bueno, el as va usualmente después del verbo to be, que es este de acá, y en medio va el adjetivo, ¿cierto? Con el que estamos como comparando. Pero en este caso no es como una comparación de diferencia, sino que es como de igualdad, ¿cierto? Es tan rápido como, es tan rápido. Richard is as fast as John. Richard es tan rápido como John. ¿Ya? Entonces, quiero irme al chat y ver cómo nos va con los ejemplos con as. Es as fast, es as rich, bueno, tenemos a fast, rich, heavy, pesado, right? No, pues adjetivos hay un montón. Entonces, vamos pensando. Come on. De las 13 personas que están conectadas. O 12, no sé. Come on. Podemos incluso usar los mismos adjetivos que estaban arriba. Estaban usando excited, boring. For example, we can compare two people. Podemos comparar dos personas de forma así como imaginaria. No importa. No nos estamos refiriendo a nadie específico. So, Christian, excellent, Christian. So, comparative forms are, estamos hablando del sujeto, comparative forms are as difficult as French. Las formas comparativas son tan difíciles como en francés. Excellent. Excellent, as French. Good, Christian, muy bien. Next, more people. Let's think about it a little bit. Guillermo del Toro is as talented movie director as his compatriot Alfonso Cuarón. Excellent. Excellent. Sebastian. Very elaborated. Your examples are very elaborated, Sebastian. Nelson says, Cesar, well, Caesar is as fast as gazelles. Oh, wow. Okay. Caesar is very fast. Muy rápido. Pues es tan rápido como las gacelas, right? It's as fast as gazelles. Excellent. ¿Quién más se anima, please? Todavía falta Brian, todavía falta... Nayarli says, María is as small as Anna. No se te puede olvidar, Nayarli, es el as al principio, ¿ok? Porque son dos. So sería, María is as small as Anna. All right? The world's biggest bull is as big as a small elephant. Right, Elizabeth. Yes. Yes. Very good. Intenten producir una ustedes, o sea, una ustedes que no sea de pronto mirada a Google. Intenten producir ustedes ahí
mentalmente. Brazil is as big as Mexico. Yes, okay, very good. Aunque es un poquito, pues es mentira, pero estamos imaginando, ¿cierto? Pero el ejemplo está, pues gramaticalmente está bien, ¿right? The maths are as hard as physics. Excellent, Mateo. Yes, and it's true. It's true. So maths are as hard or as difficult. Hard, ese hard, podríamos referirnos como que algo físicamente es duro, ¿cierto? Cuando decimos que algo es difícil, como, uy, esto está muy difícil, matemáticas es difícil, es mejor usar difficult. All right, so very good. London isn't as beautiful as Paris. Yes, Giovanni. Muy bien. Entonces nos queda claro, teacher, could I to ask something about the evidences? Espérame un segundito que ya vamos para allá. Ya vamos para allá. Listo. Eso está muy bien. Tenemos entonces muy claro esa primera parte, ¿cierto? Tenemos claro que el as va entre el adjetivo, ¿cierto? Los as van entre el adjetivo y usualmente van después del verbo to be. ¿Ok? Very good. Very good. Ahora, vamos con la segunda forma comparativa. Vamos con la segunda forma comparativa. La segunda comparativa es negativa, ¿cierto? Es lo mismo, pero le agregamos not. So, comparative forms not as, and less than. Son dos formas comparativas que significan como menos, ¿cierto? Entonces, no tan como, que es el que acabamos de aprender, pero le agregamos el not adelante, right? Y el menos que, less than. Less than. Entonces, por favor, vayan pensando en la forma negativa, que aquí está el ejemplo, y el menos que. ¿Listo? So, the first example here is, my house is not, attention, ok, atención ahí, my house is not as big as yours. Mi casa no es tan grande como la tuya. All right? My house is not as big as yours. Por favor, vayan pensando qué ejemplo podríamos adicional poner ahí. Y la siguiente, Richard is less interested in technology than John. Richard está menos interesado, less interested in technology than John. All right, ese than es el que nos dice que está menos interesado que John. ¿Ok? Miren que la posición no cambia. Por ejemplo, en el not as sigue siendo después del verbo to be y en medio va el adjetivo, right? Y aquí lo mismo. So, Richard is less significa como menos. Menos, está menos. Right? Interested in technology than John. Son dos formas comparativas también, como de forma negativa, como una forma opuesta al de arriba. ¿Cómo nos está yendo en el chat? Cuéntenme. Ok. Recuerda, Nelson, que si tú estás comparando, tú tienes que tener dos objetos que comparar, ¿cierto? Entonces tú aquí me estás comparando inglés con qué. Siempre y cuando comparamos necesitamos dos objetos, ¿cierto? O sea, estamos diciendo que una cosa es más grande o más pequeña o es menos interesante o es tan grande, ¿cierto? Porque necesitamos pues como tener el balance. Brazil is not as big as Mexico. Excellent, Brian. Maria is not as small as Anna. Excellent, Nadaris. Your dog is not as cute as mine. Excellent. Excellent. I am less interested in the purchase than John. Yes, estoy menos interesado en la compra que John. Excellent. Armenia is not as dangerous as Bogota or Cali. Excellent. So, watch documentary is less entertained than watching movies. Empezó a llover. Yes, very good, Brian.
Esas son las dos formas comparativas. Yo sé que entre más practiquemos y en los ejercicios que vamos a tener en las evidencias, ahí vamos a perfeccionar estos dos formas comparativas. ¿Listo? Para que estén ustedes ahí como súper pendientes. Bueno, ahora sí vamos a hablar. Thank you. Vamos a hablar así ahora de las evidencias, ¿ok? ¿Dónde están? Bueno, aquí van. ¿Cuáles son las evidencias que tenemos? Yo sé que algunas personas ya incluso están respondiendo esas evidencias. Voy a dejar de presentar aquí para presentar la pantalla, esta ventana. Ay, no. Toda la pantalla. No, pero ¿por qué? Dios mío. Bueno, perfecto. Entonces, aquí ingresamos otra vez a escena, a territorio. Saben cómo ingresar. Ustedes aquí ponen sus datos, su contraseña. Bueno, ya estamos pasados de eso, ¿cierto? Vamos al curso y nos vamos a lo que nos compete, que es el contenido del curso. Vamos aquí a proyecto y vamos a la actividad número 3. Que ya vamos a ver cuándo inicia. Aquí en Schedule of Activities, esta actividad número 3 inicia el 7 de marzo. Bueno, todavía faltan unos días, igual ahí ya les dejo posteado la grabación. Empieza el próximo domingo. El próximo domingo, o sea, tenemos hoy, viernes, sábado, para terminar las actividades que estamos haciendo de la 2 y empezar con la 3. ¿Y cuándo termina? Termina el 14, o sea, los 8 días después. ¿Cierto? Termina ahí la actividad número 3. Bueno, entonces ya revisamos el schedule, vamos a las evidencias. Tenemos, para esta actividad, tenemos 4 evidencias, las mismas de siempre, ¿cierto? Tenemos The Forum ya está activo, hace como 15 días lo activé, para que ustedes pudieran desarrollar. Entonces está el foro, vamos a ir a revisarlo uno por uno, pero entonces tenemos el foro, la actividad interactiva que es Technological Devices, Cell Phones for Sale, and Gadgets Fight, ¿ok? Estas son las 4 evidencias que debemos completar. Y vamos a revisar una por una. Entonces, revisamos y empezamos por el foro. El foro tiene un descargable, ¿cierto? Aquí básicamente nos explica cuáles son las características que debe tener nuestra intervención en el foro, o sea, qué es lo que debe tener, ¿cierto? Entonces aquí dice, my favorite movie, significa mi película favorita, right? Entonces, for this evidence, you will participate in a forum, deben participar. En el foro y se les debe tener, o sea, se solicita, right? You have to. Primero, describe your favorite movie, describir su película favorita, describir cuáles, o sea, algunas características de su película favorita usando los adjetivos que vimos, ¿cierto? Interesante, aburrida, cómo te hizo sentir, how it made me feel, haciendo las diferencias entre los adjetivos con ing, haciendo la diferencia entre los adjetivos con ed. Alright, que fue lo que iniciamos explicando. Entonces aquí hay varios ejemplos, ¿cierto? Bueno, y la número 2 o la segunda intervención es que ustedes deben hacer una intervención a sus compañeros. Esto es obligatorio, ¿listo? Por lo menos 2, mínimo 2, haciendo preguntas, pidiendo un poquito más de información o comentando si a ti también te gusta la película. Y aquí está la descripción. Bueno, obviamente no tiene que ser tan larga, Dios mío, no, pero carnudita, ¿sí? Carnudita. Para mí lo importante es exactamente esto, miren, lo que les acabo yo de decir, usar los verbos en ing, los adjetivos en ing, astonishing, convincing, involved, loving, you see, adjectives in ing, adjectives in ed, all right, haciendo la diferencia entre los dos, fascinated, all right, entertained, depressed, all right, esto para mí es muy importante, para mí es vital, o sea, es lo que básicamente voy a entrar a revisar.
¿Listo? Cómo te hicieron sentir y cómo estaba la película, ¿right? Entonces, esa es la primera intervención en el foro. Si alguien tiene preguntas sobre el foro, me dice y las resolvemos de una vez. Teacher, si yo no lo hice así, porque hay mucha gente que ya está haciendo la intervención, pero no la hizo con esas características, bueno, pues te pediré que la vuelvas a hacer. Que le agregues algunas cositas extra. ¿Listo? Listo. Vamos para la segunda evidencia, es una actividad interactiva, ustedes ya saben cómo resolverla, van a SCORM y ahí en algunos les aparecen pues como los requisitos o las recomendaciones, ¿cierto? Que deben tener en cuenta. Alguien me está escribiendo. ¿Dónde me están escribiendo que no veo? Víctor, tu pregunta es sobre yes, okay. About the form. Okay, good. Yes, teacher. Okay, my question is, in the second part, when you should to ask something about the favorite movie, they gave some examples about how much is the cost, and I don't remember the other question, but I did, and when I finished my intervention. Exactly. I asked how. Oh no, sorry. I asked which is your favorite character. That is not a good question. I mean, I should to ask only about how much or how long or. No. I mean, you can ask anything you want. Interventions, las intervenciones, guys, you can ask anything you want, okay? For interventions, it's okay. I mean, if you want to comment your partner's intervention, you want to ask any question, pregúntenle lo que sea o comenten lo que quieran, all right? Para mí lo importante, the most important part for me is that in your description, en tu descripción, ustedes describan usando los adjetivos in ing y los verbos en ed. Y los adjetivos en ed. Okay, perfect. Right? You're welcome. No problem. Guys, sorry. Here. Where am I? Where is it? Ah, here. Good. Listo. Para preguntarle a los compañeros, pueden preguntarle lo que quieran, básicamente. But here, in tu comentario, in your specific intervention, it's necessary. All right. Ahora, estoy aquí. Cell phones for sale. Cell phone for sale, so you guys know, ustedes descargan la evidencia, me descargó, y van a leerla específicamente. ¿Qué es lo que necesitamos, right? So, cell phones for sale, evidencia celulares a la venta, right? Read the descriptions for the two cell phones for sale. Then write the comparison. Sabemos que entonces leemos las descripciones y escribimos comparaciones. Las comparaciones que acabamos de aprender. Las as, not as, and less than. ¿Ok? Que los acabé yo de explicar. ¿Cuáles son las comparaciones? Estas. Entonces aquí tenemos la descripción. Look. Tenemos el cell phone number 1, which is the Silver X100. And cell phone number 2, which is the Titanium Z1. All right? Después de que leemos las características de cada uno, usted va muy contento. Y aquí específicamente está cuáles son y cuáles son las que deben hacer. Entonces, deben hacer 1, 2, 3, 4, 5 using as, all right? Aquí está la especificación. 5 comparisons writing as, all right? Es tan liviano, es tan pesado, es tan bueno, ustedes buscan las características, los adjetivos, right? Y aquí deben hacer 5 usando primero el less than, menos que. Z1 titanium is less heavy than the titanium Z1.
or the titanium Z1 is not as fast, no es tan rápido as the titanium Z1, the silver 800. ¿Ya? So, terminan sus comparaciones y adjuntan sus evidencias, alright? Ya saben dónde adjuntarlas, se van aquí abajito, ver evidencia, le dan clic ahí y ahí le aparecen las opciones de adjuntar, alright? Esa es la evidencia número 4, vamos a la 5, que es la última página. Van haciendo preguntas y van teniendo preguntas, please. Thank you. What about if I cannot find similitudes between both devices? Si no encuentras las, pues como que están ahí, te las inventas, Víctor. You can make it up. Okay, it's okay. Si no encuentran, guys, se las inventan. Entonces se inventan que tiene dispositivos or something different, right? I don't actually care. For me, the most important thing is that you write it down grammatically correct, okay? In terms of grammar, the most important part for me is that it's correct. Si no encuentran, se las inventan, all right? No problem. So, I am here. ¿Por qué se me pierde tanto? Yo, mío. Now, let's go for the next one. The next one is gadgets fight. Gadgets fight significa pelea entre devices. Mateo, go ahead. Teacher, Yeah. is there a problem if I don't complete an activity? If you don't complete what activity? One specific point or the whole evidence? No, one specific point. Ah, well, it's okay. I will say, like, maybe you forgot to complete one, and that will, the grade won't be a 100, la nota no será 100, but then it's okay, okay? Okay, thanks. Sure. So the next activity says gadgets fight. ¿Qué significará that gadgets fight? Gadgets fight means lucha de dispositivos, all right? So for this evidence, attention here are the specifications. For this evidence, you need to record a video. Attention, record a video. Usando Movie Maker. Movie Maker es una opción de muchas. Yo lo que he visto y lo que me parece bien es, por ejemplo, en PowerPoint. En PowerPoint hay unas opciones para hacer que las diapositivas se muevan como video, o sea, que se muevan súper rápido. Para mí eso funciona, para mí eso está bien, aunque usted también puede hacer un video en su celular y adjuntarlo. Bueno, o sea, básicamente cualquier herramienta que encuentre. Entonces, in the recording, en la grabación, you have to make a description. You have to make a description and a comparison between two technological gadgets by using language learning activity. Entonces, básicamente, lo que deben hacer es grabar un video o hacer un video haciendo, para mí, importante también, guys, is that I can hear your voice. I can hear your pronunciation, right? That is very important, okay? For me, it's very important, guys, that I can hear your voice. Aquí les pueda calificar pronunciación, all right? Puede ser incluso, les perdono que sea incluso una nota de voz. ¿Ok? Solo una nota de voz. Para mí lo importante es escucharlos y entender lo que ustedes están diciendo. So, comparing two technological gadgets. Entonces pueden comparar un Nokia y un Samsung, un Motorola, o bueno, lo que sea, un computador, cualquier technological device, un aparato tecnológico. All right? Dice que debe estar acompañado with English subtitles. It's okay, it's fine. Yo sé que a veces se nos dificulta. No todas las personas estamos en la capacidad de hacer esas cosas tan impresionantes, pero yo les acepto unas diapositivas con voz. Saben insertarle la voz a la diapositiva, ¿cierto? Si no, se los voy a mostrar acá. Tienen ustedes la diapositiva, le dan clic y le dan insertar. ¿Sí? Insertar. En insertar dice audio.
Acá, si ustedes lo tienen, si no lo tienen que guardar. De pronto el computador no tiene audio, entonces el celular, lo graban en el celular y lo pasan al computador. Y aquí está audio de archivo, explorar de audio, entonces acá ustedes lo pueden encontrar donde lo hayan guardado en el computador, o si su computador tiene grabadora, pues entonces aquí le dan grabar audio. All right. Comparisons, guys, comparisons. Que es lo que acabamos de aprender, as, not as, less than, all right? Por lo menos 5, y me lo juntan y me lo envían, ok. Sí que está un poquito difícil, está a little bit difficult, but yeah. Questions. Estas son las 5 evidencias que debemos completar. 4, perdón. 4 o 5. Bueno, estas son las evidencias que debemos completar. Aquí le dan ver evidencia y enviar. Yes. Good. Are we good? Are we okay? Questions? Se quedaron mudos de un momento a otro. Guys, okay. So, with our faces, it's too be short. No need with your faces. You can show me your cat, or you can show me the 2 technological devices. Okay, Christian, you can show me if you have it in your house. Lo tienes en tu casa, right? You can have the 2 cell phones. Le pueden dar características imaginarias a los devices, okay? Si los tienen en su casa, los quieren mostrar y quieren hacer el video. It's up to you. Depende de ustedes. Si me quieren mostrar your beautiful faces, of course, there won't be a problem. This is only for academical purposes, okay? Esto es solo para propósitos académicos, so don't worry. Questions? No more questions? All right, guys. Thank you very much for coming. You guys have my cell phone number if you have urgent questions. You guys have the forum. You guys have my email. You guys have anything if you need further information, all right? Further information. Thank you very much for coming. Thank you. Thank you, Victor, Cristian, Mateo, los que participaron y los que no. Muchísimas gracias también. Sebastián, you too. Thank you. You too. Have a nice day. Thank you. Bye-bye. Bye, teacher. Bye, Najarli. Thank you. Thank you, Bye. Bye. Thank you, Brian. You too. Have a nice day, everyone.